Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión tejía Super o George Jetsons. Es supersónico. Espero que te guste. Mide 25 centímetros de alto. Ahora sí, ya terminé toda la serie de los supersónicos. Espero que te gusten y que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que compartas con las personas que les gusten los personajes de caricaturas antiguas, perdón, y que le des a la campanita. Bueno, más bien que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. Espero que te guste y a continuación voy a dar la lista de materiales para hacer a Supersónico. Hola, buen día. Una disculpa, ayer no pude hacer video porque la verdad no sé qué pasó. Pero todos estaban pasando enfrente de mi calle, los coches. Y era un ruidajal y no me dejaron hacer video. La verdad, eran claxons, ay no, horrible. ¿Quién sabe qué pasó por mi casa? Mi calle siempre está silenciosa, pero esta vez no podía. Le digo a mi esposo, es que no pude ir, pero pues hice un portatijeras porque luego suena con el vidrio, suena cada rato que la dejo. Y dije, ay, voy a hacer un portatijeras así. Después les hago un tutorial pequeño para que les enseñe cómo hacerlos. Pero y así ya no suena, miren, las pongo y ya no suena. Y pobre de las chicas que me oyen con audífonos, porque eso retumba. Pues sin más, ahora sí voy a hacer a supersónico. Voy a usar estambre angorita. Ya sabes, tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Vamos a necesitar color blanco para la camisa, el azul para el pantalón. También los zapatos van en blanco. Veo, ahí está. Vamos a necesitar color negro para los detalles de la camisa. Vamos a necesitar verde para el cinturón. Carne para la... espérenme, me falta otro tono para... no. Ya vi por qué no. El negro vamos a usar hilo de coser negro para coser la forma de la... Tiene como de barba. Eso lo vemos al rato, pero usamos este hilo para botones o para eso de color negro, color carne para manos y cabeza y el pelirrojo para el cabello. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar 3 banderillas para el soporte del muñeco. Si es para un niño, no te lo sugiero que lo pongas. Voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. ¿Qué vamos a necesitar? Los ojos. Con los ojos voy a usar los mismos que he usado con los otros muñequitos. Uy. Vean. Es lo que les digo, que se oye. No, estos son redondos. Y voy a usar ovalados de 1 centímetro. Estos, creo que son estos. Sí, son estos. De 1 centímetro. Estos los consigues en Temu. ¿Qué más?
Vamos a ocupar limpiapipas, pero yo le voy a poner en plateado, pero son en color negro. Es que no tengo negro, pero ¿para qué? Lleva unos adornos en las piernas. Y voy a ver si me alcanza porque son 4 aritos para las piernas. Si no, los voy a tener que tejer. Pero con los limpiapipas queda bien. Es que es como este tipo de aritos que le pusimos a la antenita a Cometín. Lleva ese tipo de aritos en las piernas. Y qué más. Creo que ya. Creo que ahora sí es todo. Espero que ya con esto ya terminamos esta serie de los supersónicos, que no fue como que el top, pero pues ni modo. Así pasan las cosas. Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, ya hice el bracito y una pierna. Entonces, vamos con el bracito. Vamos comenzando con el color carne y vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 2 y 3 vamos a hacer punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Pero en la vuelta 3, antes de cerrar la vuelta, vamos a cambiar de color. Espérenme. Miren. Empujo. Y queda. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto del... no, antes de cerrar. Lo primero que les digo y yo lo hago. Ok, antes de cerrar la vuelta, corto el color carne. Y vamos a tejer con el color blanco. Doblamos la punta, jalo y cierro la vuelta. ¿Ok? Y hacemos un amarre. Y tejemos de la vuelta 4 a la 18, no es cierto, de la vuelta 4 a la 15, punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo de la vuelta 4 a la 15. Es que dije 18, pero no, esas son las piernas. Aquí eso es a la 15. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren. Ya hice las 14 vueltas, las 15 vueltas. Ay, acabo de hacer un error. No, sí, lo hice bien. Lo tejo y hago el segundo bracito. Entonces, rematamos a la vuelta 15 y regresamos. Ok, ya terminé. Entonces, ahora vamos a tejer la pierna. La primera pierna va rematada, la segunda no. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1
2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok, lo tejo, son 18 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, ay, espérame, 3, 4 y 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 14 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 6, subo con una cadena y tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 2 disminuciones, 1, 2, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 12 puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y tejo 2 disminuciones. 1, 2 y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a rellenar y regreso. Ok. Me dan 10 puntos bajos ahorita. ¿Ok? En total, vamos a tejer la vuelta 8 y 9 punto por punto. Lo tejo, son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Y cambiamos a color azul. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 18, ahora sí es la 18, vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. La primer pierna la rematamos, pero la segunda no la rematen. Entonces, a ver. Ahí está. Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 10 a la 18.
Y entonces regresemos cuando tengamos tejidas las dos piernitas. Ok, miren, ya estoy con las dos piernitas para el cuerpo. Vamos a la vuelta 19. Voy a tejer una cadena, tejo un punto bajo, 2 cadenas, alineo las dos piernitas, clavo y tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Va 1, 2 y tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, tejo un punto bajo y en las cadenas flotantes hago 2 puntos bajos. Luego tejo 10 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 2 puntos bajos sobre los 2 puntos bajos que tejí en las cadenas. Luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejo y cierro con un punto deslizado. Hasta ahorita me dan 24 puntos bajos en total. Espérenme, es que me da el jalón y siento, ay. Ok, de la vuelta 21 a la 24 tejo punto por punto. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Voy a marcar y de la vuelta 21 a la 24 tejo punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Y cambiamos a color blanco. Ok. En la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto. Pero ya estamos en el color blanco. ¿Ok? Lo tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya puse el soporte de las piernitas. Le pongo un poco de silicón
para que no se salgan, ¿ok? Entonces, en la vuelta 27 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regresamos. Ok, de la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, miren, ya marqué. Lo tejo y regreso. De la vuelta 28 a la 33. Ok, vuelta 34. Dejen, quito esto. Y en esta vamos a pegar los brazos. Subo con una cadena, tomo un brazo. Ah, no es cierto. Subo con una cadena, tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tomo el brazo, lo parto a la mitad y lo atravieso. Y lo unimos por 2 puntos bajos. Ok. Así. Y luego tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Espérame. 6, 7. Y tomo el otro brazo. Lo parto a la mitad. Y lo atravieso. Y tejo un punto bajo. 2 puntos bajos. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 35. Subo con una cadena, tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cambio a color carne y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 36 vamos a hacer una cadena, 6 disminuciones. Pero vean, aquí vamos a hacer esto. Clavo. Ay, espérame. Clavo, vuelvo a clavar y jalo los 3. Clavo, clavo, ay, y jalo los 3. Así 6 veces y nos da un total de 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar la cabeza. Vuelta 37. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok,
En la vuelta 38 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos, no, 24 puntos bajos. Es que no lo anoté. 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vuelta 40. Vamos a hacer una cadena y tejo un punto, no, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da 30 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regresamos. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado en cada vuelta. Y cada vuelta son 30 puntos bajos. Entonces, los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Sale? Entre la vuelta 45 y 46 van los ojos. Por si tú usas los de seguridad, ahí van los ojos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 51 ya clavé el soporte de la cabeza. Vuelta 51. Tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 52. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y la última vuelta, vuelta 54. Hago una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo, remato y dejo estambre suficiente para cerrar el circulito de arriba. ¿Ok? Así. Miren, estoy contando y queda mejor entre la 46 y 47 los ojos. Yo lo corrijo en el video y dejen de una vez lo corrijo aquí porque en la 45 y 46 quedan como muy abajo. Entonces sería entre la 46 y 47 van los ojos porque no, sí se ve raro. Entonces yo lo corrijo y voy a pegar los ojos. Ok, corté 4 también tiritas de 9 centímetros y van aquí. ¿Por qué lo cambié de color? Es que el plateado ya no me alcanzó. Entonces, miren, voy a hacer esto. En la parte de atrás voy a pegar los limpiapipas aquí.
Así. Ay, espérenme. Es que necesito quedarme así un ratito hasta que pegue y regreso. Y pego 2 de cada lado, pero empezando el color azul del pantalón, ahí va. ¿Ok? Entonces, vean. Y va a quedar flotando aquí en la parte de enfrente. ¿Ok? Ok, miren, sí secó las 2 cositas estas. Sí me costó pegarlas, pero sí quedaron. Y entonces, vamos a hacer el cuello. Espérenme, voy a ver la foto. Ahí está. Vamos a hacer el cinturón y el cuello para que quede padre. Pero vamos a coser algo aquí en negro. Primero que el cuello. Vamos a hacer esto. ¿Saben qué? Necesito un alfiletero porque meter las manos así en el... Me he dado unos piquetes y estoy pensando en hacer un cactus y que en el cactus clavar todos los alfileres. ¿Por qué no? O una catarina. A ver qué hago. Miren. Vamos a hacerlo doble. Lo partimos a la mitad. Y lleva 3 franjas. A ver. Ahí está. Y vamos a hacerlo aquí. En el centro. Llevo 1. 2. Y 3. Que mi chaparrita ayer cumplió 13 años. Y le di una mordaza. Y cálmense, está escondiéndola. Y me da risa porque volteo y se hace como de, no, ¿qué estás viendo? Como de, no veas dónde lo escondo. Y siempre me ha hecho eso desde bebé. Y volteo de repente para molestarla. Pobrecilla. Y la vuelve a cambiar de lugar según ella y que no quiere que la vea. Miren. Ahí está. Así. Entonces, hacemos el cinturón. Ok, para el cinturón vamos a tejer 32. 32 cadenas. Más una. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer doble punto bajo. O sea, es con lazada. Hago la lazada y así. ¿Ok? Es que lo iba a hacer con punto bajo, pero creo que queda muy delgadito el cinturón. Y estoy viendo que el de Super sí está gruesecito el cinturón. Entonces, hago lazada, clavo y jalo. Y hago 32 puntos dobles bajos. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar dejando estambre para poderlo coser. Y vean. Así. Y vamos a ponerlo aquí. Ay, perdón. Es que de repente se me reseca la garganta. Todavía no estoy al 100, pero ya estoy mucho mejor. Y vamos a unir. Remato.
Y yo siempre hago un amarre con la primer tirita que veo ahí, del punto que empecé, y ya corto. Pero puedes hacerlo tú, escondiendo. Ok, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle silicón aquí. Y lo pego. Lo mismo hago de este lado. Así. Así. Y ya quedó. Ahora vamos a hacer el cuello. Ok. Para el cuello vamos a tejer 15 cadenas. Más una. Y vamos a hacer, no, más 2. A partir de la tercera cadena vamos a hacer puros puntos altos. Son 15 puntos altos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto, puntos altos. Miren. ¿Ok? Entonces, 15 cadenas más 2 cadenas. Y a partir de la tercera cadena vamos a hacer puntos altos. Lo tejo, regreso, pero remato. Yo creo que no lo voy a coser, sino lo voy a pegar. Porque esa parte para coserla va a estar muy, muy difícil. Entonces, remato en corto y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y voy a esconder estas tiritas. Iba a hacer el amarre, pero a ver, dejen ver si se ve bien. Sí, creo que sí. Para que quede redondeadito como el otro lado. Así. Y corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el cuello aquí. Así. ¿Ok? Así. Y lo voy a pegar. En donde está la cadena, ahí lo voy a pegar. La cadenita que quede así como... ¿Por qué? Porque ahí es más grueso que del otro lado. Entonces es mejor de este lado pegar. Así. Vamos a pegar donde está lo blanco. Así. 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 Entonces, lo dejo secar y vamos a hacer el cabello. Ok. Vamos a hacer esto. Tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Espérenme. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Y nos da un total de 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado y regreso.
Ok, en la vuelta, espérame, 4, vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿sale? Ok, en la vuelta 6 hacemos una cadena y tejemos 20 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a ver, medimos. Sí, más o menos. Es que va de raya al lado, entonces por eso. Voy a hacer... miren, vamos a agregar. Quedan 10 puntos bajos. Entonces, agrego 3 más. Pero, voy a marcar en dónde están los 3 más. ¿Ok? Entonces, giro el tejido y en la vuelta 7 vamos a hacer 23 puntos bajos. ¿Sí va? Sí, es de este lado. 23 puntos bajos. Quito la marca. Pero acuérdense, 3 y marco. Lo tejo, los otros, o sea, tejo 3 puntos bajos, la marca y luego otros 20 puntos más. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer lo mismo, 20 cadenas. Así. 20 puntos bajos, perdónenme. 20 cadenas. 20 puntos bajos. ¿Ok? 20 puntos bajos. Que miren, no estoy contando. ¿Por qué? Porque tengo la marca. Por eso pongo las marcas. Yo sé, soy floja y no me gusta estar contando. Entonces pongo las marcas. No, la marca es para esto. Ok. Llego a la marca y ahí son 20 puntos bajos. Quito la marca y hago un punto bajo, una disminución. Pero la disminución la hacemos clavo, clavo y vuelvo a clavar. Entonces, marco antes del punto bajo que pusimos. Vuelta, 6, 7, 8, vuelta 9. Giro el tejido y tejo punto por punto. Pero ahora son 2 puntos bajos. Subo la marca. 2 puntos bajos, subo la marca y tejo 20 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Estoy en la vuelta 9. Ok. En la 10ª vuelta vamos a hacer 22 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 10
a la 15 punto por punto. Ok, quito la marca, ya no importa mucho. Es que la dejé porque no sabía si quedaba o no, pero sí quedó. Entonces, quito la marca y de la vuelta 10 a la 15 tejo punto por punto. Lo tejo, son 22 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok, ya quedó en la vuelta 15. Entonces, es que estaba midiendo. Voy a rematar en corto y escondo la tirita. Ay, espérenme. Así. Quito esto. Y vamos a hacer esto. Ven que queda aquí como una curvita. Voy a hacer esto. Hago una cadena. Sin soltar las puntas queda la orejita. Y ven dónde quedó la curvita. Al siguiente punto clavo. Hago una cadena. Y tejemos ahí mismo el primer punto bajo. Y tejo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos. ¿Ok? Y aquí hago un punto deslizado. Giro el tejido. No, a ver, no, mejor no. No hagan el punto deslizado. Giro el tejido y tejo. Vuelta 2 del fleco. Tejo 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y tejemos una disminución. Es 1, 2 y jalo los 3. Vuelta 3. Giro el tejido y hago una cadena, una disminución y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. ¿Ok? Y vamos a medir. Voy a medir si ya cubrió. Así. Entonces, voy a rematar, pero dejando estambre para poder coser. Remato. ¿Dónde está la aguja? Y vamos a hacer esto. Agarro y lo uno a la orilla de acá. Más o menos es 1, 2, 3 en la tercera vuelta. Si no, ustedes hagan el cálculo, nada más que lo jalen para este lado y que pegue a la orillita. Aquí remato y mando para abajo. ¿Ok? Y vuelvo a rematar. Corto. Y vean. Dejen escondo esta, que estoy necia desde la otra vez que lo iba a esconder. Clavo primero. Así. Y corto. Vamos a acomodarlo. Tiene que ir la línea, esta V tiene que ir más o menos arriba del ojito. Y ya quedó. Entonces, déjenlo pego con silicón.
Y ya quedó. Ay, me salió bien curioso. Ok, tomé otro tono de carne y en medio voy a hacer la nariz. A ver, espérenme. Aquí. Y ya saben, atravieso 2 veces, lo centro. Busco el centro y tomo 2. Ah, no es cierto, espérenme. No, no es cierto, no es cierto. Así no es la nariz de súper. Ok, vamos a tomar el color carne que tenemos. No, la nariz de súper es diferente. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 3, 4. Cierro con un punto deslizado. Y en la vuelta 2 subo con una cadena y tejo. Punto por punto. Son 4 puntos bajos. Ahí está. Y cierro. Ya le iba a regar, de veras que sí. A ver. Empujo. Y dejen, veo la foto. A ver, dejen pruebo con una tercera vuelta. Punto por punto. Ay, espérenme. Son 4 puntos bajos. Ay. Y cierro. Con un punto deslizado. Ay. Sí. Y remato. Sí, con 3 vueltas quedó bien. Entonces, voy a cortar al ras. No se preocupen, no se desbarata porque lo vamos a pegar. Voy a pegarlo. En medio de los ojos, a la altura de aquí, de abajo. ¿Ok? Y vamos a hacer las cejas. Para las cejas necesito estambre negro. Dejen, ahí está. Y la boquita. Pero primero hacemos las cejas. Vean. Me estoy yendo. Yo creo que las voy a hacer así sencillas. Ahí está. Y me voy a la misma altura de donde estoy sacando el estambre. Aquí. Pero me voy una más. Así. Ahí está. Clavo y lo mando a otro lado. Ah, pues miren. Ay. Espérenme. Lo voy a mandar a donde va la boquita. Aquí. Ay,
espérame. Ahí. Y hago esto. Es que iba a ser con el hilo de coser la orilla del... Déjenlo hago. A ver si me late. Si no me late, bueno, vamos a hacerlo juntos. Ahí está. Ahí está. Y ahora agarro hilo negro de coser. Ok, miren, ya tengo el hilo de coser. Es que no se ve, pero ya está listo. Entonces, yo lo que había pensado es, híjole, vamos a empezar de la nariz. Aquí clavo y vamos a hacer punto atrás. Y vamos a ir redondeando. Ay. Que quiero que se vea sutil y entonces por eso estoy usando el hilo de coser. Y vean, me estoy haciendo como redondeado esto. Así. Ay. Yo sé que a muchas chicas les cuesta hacer esto, pero tomen en cuenta que tienen que hacerlo porque sí queda bonito. Queda muy bonito. Y sí, o sea, sí cuesta trabajo. No les pienso mentir. Miren, porque si tuviéramos una aguja corta, sería súper fabuloso. Vean. Y aquí vamos a darle vuelta. Sí lo necesitaba bien. Y voy a hacer esto. Me voy del otro lado. Y trato de hacer lo mismo. Que se vea que estoy redondeando. ¿Ok? Así. Espérenme. A ver. Ah, no, sí. Y me voy para acá. Ay, y no jalen tanto porque se desaparece, miren. Es que se desaparece. Pero si le pongo el estambre, no, se va a ver feo. La verdad, se va a ver tosco.
Ay. Ay. Y corto. ¿Por qué yo no rematé? Porque pasé por el pegamento de la nariz. Entonces ya quedó rematado cuando seque el pegamento. Y ya quedó. Ok, miren, ya quedó. Mide 25 centímetros de alto. La verdad me encantó cómo me quedó. Sinceramente sí me gustó cómo quedó. Ya quedó la colección completa. Ahora sí. Y sinceramente, sé que a muchos no les gustó esta serie, pero se me hizo muy, muy buena la serie de muñecos. Yo les soy sincera, yo no veía mucho esta caricatura porque como que no es que, ¿saben cómo se me hacía? Como que la copia de los Picapiedra, pero en el espacio. Ay, perdón. Y entonces como que eso no lo hacía tan atractiva, pero vean, me encantó, realmente me encantó cómo quedó. Espero que a ustedes también y que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y que recomienden mi canal. Tengo más de 500 tutoriales. Bueno, de hecho ya son más de 600. Espero que les guste y que te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial. ¿Ok? Entonces, espero que tengas una bonita tarde y ahora sí, ya quedó la serie completa. Vean, de los supersónicos. Nos vemos.